Yo decía, ¿por qué? Si yo veo en el principio que en él estaba la vida, estaba para él la calidad de lo que es la vida, estaba para él el valor de la vida, estaba el significado de la vida, y como hoy nadie aprecia eso. Como hoy no se aprecia. ¿Y qué era la vida? Dice el verso 4, dice, la vida era la luz de los hombres. Miren, quiere decir que el hombre creado por el Señor iba a comprender lo que su creador sentía. Quiere decir que cuando Adán fue creado, sintió lo que es la calidad de la vida, el valor de la vida y el significado de la vida. Mire, Adán. Por eso dice que la vida era para el hombre, ¿qué? Su luz. Para él sintió que se mostró algo grande. Cuando el Señor sopló en Adán, sintió la vida. Y la vida fue para él la luz. Entonces quedó en su ser que él tenía que ver la calidad y lo importante que es la vida. El valor que tiene la vida para Dios y el significado de la vida. Tenía que tener tres formas de ver la vida. Ahora dice tenemos otra cita, pero vamos a dejarlo. Ya usted lo está leyendo su lección. Yo simplemente quiero centrarme en lo que dicen las preguntas. Y observen ustedes cómo Dios comenzó a crear y cómo han pasado tantos años y se ha perdido eso. ¿No se da cuenta que en mi vida, en su vida y en la vida de la iglesia y en la vida de afuera, ya no hay valor en la vida? Ya no se siente lo que Dios quiso que sintiéramos. Justamente por eso vino el Señor, pues. Por eso se le dice provisión santa. ¿Por qué cree que su cuerpo, la iglesia, tiene que participar? ¿Por qué cree que tenemos que participar de la sangre? ¿Por qué en nuestros hijos no hay ese espíritu de participar? ¿Por qué cree usted de que los hermanos esperan viejitos para servir a Dios? Dicen, cuando ya sea viejito, ahí participaré del cuerpo y la sangre. ¿Por qué las madres y los padres no aceptan el Evangelio? Porque esta luz de la vida puesta en el hombre se ha perdido. Se ha perdido. ¿Por qué cree que el espíritu de nosotros no crece? ¿Por qué la carne lucha más con su naturaleza? Porque el espíritu ya no visualiza esa luz, ya no tiene esa luz. Ya no mires, ya no tiene esa luz que le puede llevar a poder razonar, a poder entender los propósitos de Dios. Por eso es que, lejos de caminar al norte, están caminando al sur. Y se le está diciendo no y lo sigue haciendo. ¿Por qué la carne le lleva? Porque la luz de la vida se ha perdido. Lo que en el principio no fue. Cuando Adán y Eva pecaron, esa luz se tapó. Esa luz se tapó. Y por eso Isaías decía, ¿no?, que a lo malo le van a llamar bueno. Y no se equivocó. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y hoy se ve la mayor cantidad de las desgracias. Hoy es fácil ver en la televisión, es fácil que le informe. El marido estuvo conversando con la esposa, esperó que se durmiese, se levantó, puso el hervidor, calentó el agua, lo hizo que hierva bien y fue y lo despertó y le vació. Premeditación y alevosía.
y ventaja. ¿Que no valorizó la vida de esa señora, madre de hijitos? O el otro que estuvo durmiendo y se sacó, esperó que se durmiese, sacó los pasadores de sus zapatos y después fue y lo estranguló. ¿Por qué se están viendo esos cuadros? ¿Por qué cree que el enemigo, como dijo un comentarista, no sé qué cosa está pasando en nuestro país? Se está moviendo un espíritu malo. Claro que sí. Claro que sí. Y está llegando a los hogares. Y las consecuencias a los niños, los hijos, las hijas. ¿Se imaginan? Y la respuesta está en la palabra de Dios. Y la vida, la calidad de la vida, el valor de la vida y el aprecio a la vida fue la luz de los hombres. Que el hombre tenía que apreciar cuánta importancia le daba el Señor a la vida, por eso nos lo concedió. Y por lo tanto nosotros tenemos que valorizarlo, porque esa es la luz que Dios puso en cada ser humano. Mientras el espíritu va ganando, esa luz se va a ver. Pero si la carne le gana, ya no verá. Ya no lo va a ver. El valor de la vida no lo va a ver. No lo digo yo. Es el raciocinio que se llega cuando yo leo la vida era la de Cristo. Y Él dio vida para mostrarnos a nosotros la calidad de la vida, el valor de la vida y el significado de la vida. Porque eso es lo que va a aprender Él. ¿Cómo cree usted que puede sacar el pecado inherente, imputado, personal? ¿Cómo cree usted? Hemos estudiado la semana pasada esas tres características. ¿Cómo creemos nosotros que el Señor puede hacer un trabajo? Acá está la respuesta. En la provisión santa. La tercera pregunta. ¿Qué sucedió al llegar el pecado al hombre? A ver, Efesios 4:8, den lectura. Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Sí. 4:18. A ver, de lectura. Efesios 4:18, por favor. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento Ese es ennegrecido, siga. ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bien, es 4:18, hermanito. Disculpen, pónganle el 1. Ya. Ahora leamos, miren ustedes, hermanos. Miren ustedes. Lean las escrituras, porque lo importante no es que yo saque el concepto. No es tan importante que usted me entienda a mí. Lo importante es que entendamos a lo que están hablando los siervos de Dios. Porque la palabra de Dios, ya ustedes saben que la palabra de Dios es inspirada, es revelada y es iluminada, ¿cierto? Es inspirada, es revelada y es iluminada. Por lo tanto, debemos extender esos tres pasos. Y estamos ahorita en la palabra iluminada. O sea, lo que no podemos percibir, que el Espíritu Santo nos ayude a percibir. Bien, dice el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos. Y emplea una palabra el apóstol Pablo y dice: ajenos de la vida de Dios, pues. ¿Y qué decía Juan? En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y ahora pasó un tiempo y el apóstol Pablo escribe esta parte y dice: ajenos de la vida
de Dios. O sea, se habían corrompido de tal manera que ese el valor de la vida no estaba ya en su mente. Para ellos ya no tenía valor la vida. Por eso que Pablo escribe, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, pierde la visibilidad del valor de la vida. Mira. En cuanto a lo que es para Dios la vida importante, para ellos deja de tener valor. O sea, ya no aprecia. Y de ahí es que Alejandro el calderero dejó a Pablo. Demas dejó el Evangelio. Diótrefes tuvo otra actitud. Y cuando la persona ya no le da valor a la vida, ¿sabe usted que el Señor dice, bueno, como para él la vida no tiene valor, mejor es que se retire? Mejor es que se retire. Pero cuando la persona le da valor a través del Espíritu de la vida, la sanidad llega pronto del cuerpo. Porque no quiere el cuerpo para la corrupción, sino para que acompañe al Espíritu a hacer un sacrificio vivo y agradable a Dios. Porque Pablo dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Cuando usted esté enfermo y quiere que su cuerpo sea ese holocausto para Dios, porque su espíritu así lo entendió, entonces la sanidad llega. Porque usted va a hacer de su cuerpo un holocausto vivo para Dios. Pero cuando el espíritu ha perdido la visión de la vida y solamente quiere la sanidad para darle la carne al mundo, tu corazón es perverso y engañoso. Tu corazón es perverso y engañoso. Así que no confunda la sanidad de Dios. No confundan los milagros de Dios. Tiene reglas. No es que el pastor va o la iglesia se pone en oración. El Señor le dijo al enfermo, ¿qué deseas? Sáname, Señor. Conforme a tu fe vas a ser sanado. Conforme a tu fe. Conforme crees en nosotros, en lo que yo he dicho, que el Espíritu se someta a Dios y puede el Espíritu vencer a la carne, conforme a tu fe vas a sanar. Porque yo no voy a sanar tu cuerpo para que te destruyas. Eso sería cosas que no va a hacer Dios. No confunda las cosas de Dios. Seguimos. Dice el verso 18, decía, teniendo el entendimiento